El equipaje prohibido. Nunca fui el tipo de persona que hacía preguntas. En este trabajo, como conductor nocturno, lo mejor es mantener la cabeza baja, hacer tu ruta y no entrometerte en las vidas de los pasajeros. La noche en que todo comenzó no fue diferente. Era otro turno más, recorriendo las calles silenciosas de la ciudad, recogiendo y dejando a desconocidos con sus secretos, hasta que apareció él. La solicitud llegó justo cuando estaba pensando en terminar mi turno. Era un trayecto corto, solo unos 10 kilómetros. Cuando llegué al lugar, un hombre esperaba bajo una farola parpadeante, vestido con un abrigo oscuro que casi se confundía con la noche. Llevaba consigo una maleta negra. No era especialmente grande, pero estaba notablemente desgastada, como si hubiera pasado por mucho. Cuando abrí el maletero, él levantó la mano y negó con la cabeza. «Prefiero tenerla conmigo», dijo, en un tono que no admitía réplica. No discutí. Era su equipaje, su decisión. Se subió al asiento trasero y colocó la maleta en su regazo, sujetándola con ambas manos como si temiera que alguien se la quitara. No me miró a los ojos ni intercambió palabras después de indicar el destino, un hotel al otro lado de la ciudad. El silencio era pesado, incómodo incluso para alguien acostumbrado a la quietud. Miré por el espejo retrovisor de vez en cuando, y siempre estaba allí, con la mirada fija en la maleta. A unos 5 kilómetros de recorrido, escuché un sonido. Un golpe sordo, como si algo se moviera dentro de la maleta. ¿Todo bien?, pregunté, intentando mantener la neutralidad en mi voz. El hombre levantó la vista por primera vez, sus ojos oscuros destilaban una advertencia. Sí, todo bien. Concéntrese en conducir. Su tono cortante cerró la conversación de inmediato. Pero el sonido no se detuvo. Otro golpe, seguido de un leve chirrido, como el de algo metálico rozando una superficie dura. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Mi mente comenzó a divagar, pensando en lo que podía haber dentro. ¿Un animal? ¿Un artefacto raro? ¿Algo más siniestro? Tomamos un desvío porque la carretera principal estaba cerrada por obras. La nueva ruta era más oscura, pasando por una zona industrial abandonada. Fue entonces cuando el ruido se intensificó. Era un golpeteo constante, acompañado de un extraño zumbido, como si algo estuviera vivo dentro de la maleta. ¿Está seguro de que no necesita ayuda con eso?, insistí, no pudiendo ocultar mi curiosidad. Le dije que conduzca, respondió, esta vez con más severidad. Sus dedos se apretaron alrededor del asa de la maleta y noté algo que no había visto antes. Llevaba guantes, a pesar de que la noche no era fría. Llegamos a un semáforo en rojo. Aproveché la pausa para girarme y mirarlo directamente. Mire, no quiero ser entrometido, pero ese ruido. No terminé la frase. De repente, un sonido más fuerte salió de la maleta, como un golpe desesperado desde dentro. Fue tan inesperado que ambos nos sobresaltamos. Él miró la maleta con una mezcla de irritación y algo que parecía miedo. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a golpearla suavemente, como si intentara calmar lo que fuera que estaba adentro. El semáforo cambió, y decidí no insistir más. Pero algo dentro de mí sabía que no debía ignorarlo. A unos pocos kilómetros del hotel, algo cambió. La maleta se inclinó ligeramente, y un líquido oscuro comenzó a gotear desde una de las esquinas. El olor que llenó el auto era nauseabundo, una mezcla de hierro y algo podrido. ¿Qué demonios?, comencé a decir, pero el hombre me interrumpió. No se detenga. Sus palabras eran casi una orden, pero mis instintos me pedían lo contrario. Frené el auto bruscamente al costado de la carretera y me giré para enfrentarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay en esa maleta? Antes de que pudiera responder, la maleta se movió por sí sola. No fue un simple temblor, sino un movimiento brusco, como si algo dentro estuviera tratando de salir. «No la toque», gritó, extendiendo una mano hacia mí, pero ya era demasiado tarde. El impulso de saber fue más fuerte que mi sentido común. Abrí la puerta y salí del auto. Caminé hacia la puerta trasera y tiré del seguro para abrirla. Él intentó detenerme, pero yo ya había tomado la maleta y la coloqué en el suelo. «No lo hagas», rogó, su voz ahora cargada de desesperación. Ignoré su advertencia y abrí la cremallera lentamente. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. La maleta contenía lo que parecía un torso humano,
pero no era normal. Estaba cubierto de cables y piezas metálicas que sobresalían de la carne. Los ojos, si es que podían llamarse así, estaban abiertos y se movían frenéticamente, como si intentaran enfocarme. Retrocedí, horrorizado. «No entiendes lo que has hecho», murmuró el hombre, ahora de pie junto a mí. Antes de que pudiera reaccionar, la cosa dentro de la maleta comenzó a emitir un sonido agudo, casi como un grito. Las luces del auto parpadearon y mi teléfono, que estaba en el soporte del tablero, comenzó a vibrar descontroladamente. «¿Qué es esto?», grité, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, corrió hacia la maleta y trató de cerrarla de nuevo, pero era demasiado tarde. El ser, si es que podía llamarlo así, rompió la tela de la maleta y comenzó a salir. Su forma era indescriptible, una mezcla grotesca de carne, metal y algo que no parecía de este mundo. «No debiste abrirla. Ahora ya no hay marcha atrás». Corrí hacia el auto, pero las puertas se bloquearon solas. La criatura se movió lentamente hacia mí, mientras el hombre se quedaba atrás, murmurando palabras que no entendía. El último pensamiento que pasó por mi mente antes de que todo se volviera negro fue el sonido de la maleta cerrándose de nuevo y la risa siniestra del pasajero. Al final, no sé si todo fue un error, un castigo o simplemente mi destino. Lo único que sé es que esa noche, mi vida quedó atrapada en esa maleta, junto con todo lo demás que esa cosa se había llevado antes de mí. La nota en el asiento. Ser conductor de viajes compartidos siempre ha tenido su lado extraño. Las conversaciones incómodas, los pasajeros demasiado curiosos y a veces incluso el silencio pesado. Pero aquella noche, el trabajo tomó un giro que no podía haber anticipado. Era pasada la medianoche, el momento en que los bares cerraban y las calles comenzaban a vaciarse. Había recogido a un hombre en la esquina de una avenida concurrida. Llevaba un traje arrugado y un maletín que parecía demasiado grande para lo que cualquiera llevaría en una noche normal. Durante el trayecto, no habló mucho, salvo para dar instrucciones específicas sobre qué calles evitar. Al llegar a su destino, pagó en efectivo, algo inusual pero no alarmante, y salió del auto rápidamente. Apenas arranqué, noté un pequeño papel doblado en el asiento trasero. Me detuve en una esquina poco iluminada para revisarlo. Era una nota, escrita apresuradamente con tinta negra. «No confíes en el próximo cliente». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. El mensaje era claro, pero también absurdo. ¿Un chiste? ¿Una advertencia? Miré alrededor, buscando alguna señal de que estaba siendo observado, pero la calle estaba desierta. Antes de que pudiera pensar mucho más, mi teléfono vibró. Una nueva solicitud de viaje. Por reflejo, acepté. La dirección no estaba lejos, solo unas pocas cuadras al este. Al llegar, un hombre con una chaqueta negra y capucha estaba parado en la acera. Parecía normal, salvo por cómo mantenía la cabeza gacha, ocultando su rostro. Entró al auto sin decir palabra, cerró la puerta con un golpe y, antes de que pudiera darle la bienvenida, soltó una dirección con voz áspera. El aire en el auto se volvió pesado. Intenté encender la radio, buscando romper la tensión, pero él me detuvo con un gesto de la mano. «Prefiero el silencio». Mientras conducía, mi mente volvía una y otra vez a la nota. Cada segundo que pasaba, su presencia en el asiento trasero me hacía sentir más incómodo. ¿Era él el próximo cliente? ¿O estaba imaginando cosas? «¿Todo bien, amigo?», preguntó de repente, con un tono más amigable de lo esperado. «Sí, claro», respondí, tratando de sonar tranquilo. Aún así, no podía evitar mirarlo por el espejo retrovisor. Tenía algo extraño, una rigidez en su postura y una forma de mirar por la ventana como si esperara algo. El viaje continuó en silencio hasta que él me pidió que tomara un desvío por una calle secundaria. La dirección original ya no parecía importar. «¿Podría preguntar a dónde vamos exactamente?», dije, tratando de sonar casual. «Solo sigue conduciendo. Te diré cuándo detenerte». Mi pecho se apretó. ¿Por qué había aceptado ese viaje? Pensé en la nota. ¿Qué quería decir realmente? Finalmente, me pidió que me detuviera frente a un almacén abandonado. El lugar parecía sacado de una película de terror, ventanas rotas,
grafitis en las paredes y un silencio que solo era interrumpido por el viento. Espérame aquí, no tardo. Abrió la puerta y salió con rapidez, pero dejó su mochila en el asiento trasero. Mi primer instinto fue alejarme de allí lo más rápido posible. Pero entonces, la curiosidad me venció. Giré la cabeza para mirar la mochila. Estaba cerrada con cremallera, pero algo sobresalía, un trozo de tela manchado con lo que parecía sangre. Mi respiración se aceleró. ¿Qué estaba transportando? ¿Quién era ese hombre? Antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje anónimo: corre ahora o será tarde. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la sombra del almacén y mi propia paranoia. Decidí hacer lo que el mensaje decía. Arranqué el auto y avancé unos metros cuando, en el espejo retrovisor, vi al hombre salir corriendo del almacén hacia mí, gritando: «¡Espera! ¡Detente!». Mi instinto fue pisar el acelerador. Conduje lo más rápido que pude, girando por calles desconocidas, tratando de perderlo. Sabía que había cometido un error. Había visto algo que no debía, pero no podía permitir que me alcanzara. Cuando finalmente me detuve, estaba en un vecindario desierto, con las luces de la calle parpadeando. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba en un torbellino. Miré hacia el asiento trasero. La mochila seguía ahí. Sabía que no debía abrirla. Pero ya estaba demasiado involucrado. Con manos temblorosas, la deslicé hacia el asiento delantero y abrí la cremallera. Dentro había billetes de alto valor, fajos y fajos apilados, y entre ellos, una pistola. Antes de que pudiera procesarlo, alguien golpeó la ventana del lado del conductor. Salté del asiento, dejando caer la mochila al suelo. Un hombre con una linterna me apuntaba directamente a los ojos. ¿Todo bien, amigo? Era un policía. Por un momento, me sentí aliviado. Estaba a salvo. Pero luego recordé la mochila en el suelo y lo que contenía. Sí. Solo, revisando algo. Intenté sonar tranquilo, pero mi voz temblaba. El policía me miró fijamente, su linterna iluminando mi rostro. ¿Podría salir del vehículo? Mis pensamientos se aceleraron. No podía dejar que viera la mochila. Pero tampoco podía negarme. Cuando abrí la puerta, el hombre del almacén apareció de la nada y se abalanzó sobre el policía. Los siguientes segundos fueron un caos. Gritos, golpes, un disparo que resonó en la noche. Corrí sin mirar atrás, dejando el auto, la mochila y a esos hombres en medio de la confusión. Pensé que había escapado. Pero al día siguiente, mi foto apareció en las noticias. Sospechoso buscado por asesinato y robo a mano armada. Mi vida había cambiado en un instante. Y todo comenzó con una simple nota en el asiento. La grabación inquietante. La rutina de mis turnos nocturnos como conductor era siempre la misma: buscar pasajeros, escuchar sus historias, dejarlos en sus destinos y repetir. Esa noche no parecía diferente. Había llovido y la ciudad estaba envuelta en un aire frío, con las luces de los semáforos reflejándose en los charcos como manchas borrosas de color. Encendí la cámara del tablero, como siempre lo hacía al iniciar mi turno. Aunque rara vez revisaba las grabaciones, era una medida de seguridad que había tomado después de un par de incidentes incómodos con pasajeros agresivos. La noche transcurrió sin incidentes. La mayoría de los pasajeros eran lo que esperaba, silenciosos, mirando sus teléfonos, apenas intercambiando palabras. Otros eran charlatanes, como una mujer mayor que insistió en contarme todo sobre su gato enfermo. Nada fuera de lo ordinario. Mi último pasajero era un joven con auriculares. Lo dejé en un edificio alto en el centro de la ciudad. Eran las 3 de la mañana cuando decidí terminar mi jornada. Cuando llegué a casa, me desplomé en el sofá. El cansancio me pesaba, pero una sensación extraña no me dejaba dormir. Había algo, una pequeña molestia en mi mente, como si me hubiera olvidado de algo importante. Para distraerme, saqué la tarjeta de memoria de la cámara del tablero. Era algo que rara vez hacía, pero esa noche, por alguna razón, sentí la necesidad de revisar las grabaciones.
Tal vez quería asegurarme de que todo había salido bien. Cargué los videos en mi computadora y comencé a mirar. Las primeras horas eran lo esperado, pasajeros entrando y saliendo, charlas breves y el sonido monótono del motor. Pero al avanzar, algo llamó mi atención. En una grabación alrededor de la 1 de la mañana, mi auto estaba estacionado frente a un parque. Recordaba ese momento, estaba esperando un nuevo pasajero. Sin embargo, la grabación mostraba algo que no cuadraba. Un hombre apareció en la imagen, sentado en el asiento trasero. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Lo extraño era que yo no recordaba haber recogido a nadie en ese parque. Detuve la reproducción y retrocedí el video. Mostraba claramente mi auto vacío. Pero al avanzar unos segundos, el hombre estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí viendo. El hombre permanecía en silencio, inmóvil, como si esperara algo. La cámara no captaba ningún sonido proveniente de él, solo el motor del auto y los ruidos de la ciudad. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante y aunque no podía ver sus ojos claramente, tenía la inquietante sensación de que me estaba mirando, incluso a través de la grabación. Aceleré el video hasta que él desapareció de la imagen. Nunca lo vi bajarse del auto. Simplemente dejó de estar allí, igual que como había aparecido. Me quedé mirando la pantalla, tratando de racionalizar lo que había visto. Tal vez era un error en la grabación, un problema técnico. Pero algo en mí sabía que no era así. Decidí que no podía dejarlo pasar. Tenía que averiguar más. Al día siguiente, llevé el video a un amigo que trabaja con sistemas de seguridad. Le pedí que revisara la grabación, esperando que pudiera darme una explicación lógica. Me dijo que el archivo estaba intacto, sin signos de alteraciones o corrupción. Según él, lo que veía era lo que había ocurrido. Le hablé del parque donde había recogido al hombre. Investigamos un poco y descubrimos algo perturbador. Ese parque había sido el sitio de un brutal asesinato hacía años. Un hombre sin identificar había sido encontrado en un banco con un disparo en la cabeza. Su descripción coincidía con la figura en mi auto, el abrigo largo, el sombrero. Esa noche, volví a poner la cámara en el auto, aunque algo en mí deseaba dejar de conducir para siempre. Sin embargo, la necesidad de respuesta superaba al miedo. El turno transcurrió tranquilo. Pero cuando volví a casa y revisé la cámara, allí estaba de nuevo. El mismo hombre. Esta vez, no estaba solo en el asiento trasero. Su reflejo aparecía en el retrovisor y por primera vez noté sus ojos, huecos, vacíos, como si estuvieran llenos de oscuridad. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura inmóvil, esos ojos vacíos. Decidí tomar un descanso de mi trabajo, pensando que alejarme del auto me daría paz. Pero no fue así. Una noche, mientras estaba en mi departamento, escuché un golpe en la puerta. Cuando abrí, no había nadie. Pero en el suelo, encontré algo que me dejó paralizado, mi tarjeta de identificación, la que siempre llevaba en el auto, con una nota escrita a mano: no puedes huir de mí. Decidí que era suficiente. Vendí el auto y la cámara. Me mudé a otro lugar, lejos de la ciudad. Pero el miedo nunca se fue. Y luego, comenzaron las llamadas. Cada noche, a la misma hora, el teléfono sonaba. Nunca respondí. Pero un día, decidí enfrentar mi miedo. Levanté el teléfono y, al otro lado, solo escuché un susurro: estoy aquí. Me giré lentamente, y allí estaba él, sentado en el sofá de mi sala, con el abrigo largo y el sombrero, sus ojos vacíos brillando en la penumbra. Y entonces, todo se volvió negro. La maldición del vehículo. Durante años, la rutina del volante fue mi refugio. Mi trabajo como conductor de Uber me ofrecía la libertad que siempre había deseado, sin la necesidad de un jefe o de una oficina. Era la medianoche, y las calles estaban tan vacías que el sonido de los neumáticos sobre el asfalto se volvía casi terapéutico. El tráfico nocturno tiene algo especial, algo que calma el alma. Pero esa calma iba a desvanecerse de manera aterradora,
y no tenía idea de cómo me llevaría este viaje. Empecé la noche como cualquier otra. Las primeras solicitudes llegaron con rapidez. Primer pasajero, una mujer joven, algo nerviosa, pero educada. La llevé a un apartamento en el centro. Al bajar del auto, me agradeció rápidamente, sin darme tiempo de despedirme adecuadamente. El camino de vuelta a la ciudad estaba tranquilo, sin apenas vehículos, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo extraño había ocurrido. A la mañana siguiente, una noticia en las redes sociales captó mi atención. El accidente ocurrió a unas pocas calles de donde dejé a la mujer. Un coche se estrelló contra un poste a gran velocidad. La joven había muerto. Nadie parecía saber por qué su coche había tomado esa dirección y la policía aún investigaba el caso. Pensé que era una coincidencia. Después de todo, las cosas como estas ocurren a veces. Pero esa sensación inquietante no me abandonó. La siguiente noche, cuando me subí al auto, intenté apartar ese pensamiento y centrarme en mi trabajo. El siguiente pasajero era un hombre de mediana edad, con gafas y un maletín en la mano. Su destino era una calle al norte de la ciudad, un área residencial poco iluminada. Durante el trayecto, conversamos sobre temas triviales, como el clima y el tráfico. Nada fuera de lo común. Lo dejé frente a una casa de ladrillos viejos. Gracias, dijo sin demasiada cordialidad, como si solo fuera una formalidad. Al día siguiente, una alerta de noticias me hizo fruncir el ceño. Un hombre, de unos 40 años, había muerto en un accidente de tráfico, también cerca de donde lo dejé. Su coche había derrapado en una curva peligrosa y había chocado contra un árbol. No había signos de freno o maniobras que indicaran intento de esquivar el obstáculo. El patrón comenzaba a formarse en mi mente, aunque no quería creerlo. ¿Qué posibilidad había de que fuera más que una simple coincidencia? Pero algo en mí se aferraba a la idea de que había una conexión entre esos accidentes y mis pasajeros. Esa misma noche, mi teléfono sonó con una nueva solicitud. Esta vez, la app me pidió que recogiera a una mujer en un vecindario cercano. Me dirigí a su dirección, con un mal presentimiento en el aire. Cuando llegó, la mujer parecía asustada, mirando a su alrededor como si alguien la estuviera siguiendo. Era delgada, con cabello oscuro y una mirada perdida. La saludé con un buenas noches que apenas recibió respuesta. A medida que avanzábamos, comencé a notar que algo no estaba bien. La mujer no hablaba ni se movía mucho, solo miraba por la ventana, como si no quisiera estar allí. Sin embargo, noté algo aún más extraño. A cada minuto, parecía que el aire en el auto se volvía más pesado. Era como si algo estuviera apretando mi pecho, como si el ambiente estuviera cargado de algo que no podía identificar. La dejé frente a una casa de estilo moderno, sin más que un gracias apático. No me dio tiempo para nada más. Antes de que pudiera reaccionar, ella se apresuró a entrar en la casa, cerrando la puerta rápidamente detrás de ella. Esa noche, al igual que las anteriores, volví a mi departamento, pero esta vez algo me hizo revisar las noticias de inmediato. Esta vez el accidente fue mucho peor. La mujer había sido atropellada por un camión a pocas cuadras de su casa. Había muerto al instante. El choque fue tan violento que ni siquiera la policía pudo entender cómo ocurrió. La mujer no había dado señales de intentar cruzar la calle. La conexión ya no era una coincidencia. El patrón se estaba construyendo ante mis ojos y, lo peor de todo, era que no podía hacer nada al respecto. No podía dejar de pensar en lo que estaba pasando, pero también sentía una extraña presión para continuar trabajando, como si algo me obligara a seguir adelante, como si el vehículo estuviera involucrado en algo mucho más oscuro que simplemente transportar personas. Cada noche, los pasajeros iban entrando y saliendo de mi coche, y cada uno de ellos, de alguna manera, encontraba su trágico destino poco después de bajar. No podía dejar de preguntarme por qué seguía recogiendo personas si ya sabía lo que ocurriría. ¿Por qué mi auto estaba maldito? ¿Qué había de diferente en esta maldita calle, en este maldito vehículo? ¿Qué atraía el desastre? Ya no estaba seguro de si mi coche me estaba eligiendo a mí o si yo había sido el elegido por algo mucho más grande y siniestro. No podía dormir. No podía dejar de pensar en lo que había hecho. En cada cara que había visto, en cada despedida fría y distante. ¿Cuántos más morirían si no dejaba de trabajar? Pero no sabía cómo escapar.
¿Cómo podría liberarme de esto? Al día siguiente, recibí una solicitud más. Esta vez, la app me pidió que recogiera a una persona a la que nunca había visto antes. Un joven con una mochila de gimnasio y una camiseta sucia de sudor. La dirección era desconocida, en una parte de la ciudad que jamás había visitado. Mis manos temblaron al tocar el volante, pero de alguna manera comencé a conducir. El joven subió al auto y no pude evitar notar su rostro serio y concentrado. ¿Todo bien?, le pregunté. Él asintió con la cabeza, pero no dijo nada. En ese momento, las luces de la ciudad parecían oscurecerse. Las calles comenzaron a volverse vacías, las luces de los semáforos parpadeaban y el silencio se volvió pesado. A medida que avanzábamos, la sensación de estar atrapado en algo que no podía controlar creció aún más. De repente, el joven comenzó a hablar, pero sus palabras no tenían sentido. Decía cosas como: es demasiado tarde para todos nosotros y no lo ves. Lo hemos desatado. No sabía a qué se refería, pero su rostro se volvió cada vez más extraño, como si estuviera a punto de hacer algo irracional. De repente, el coche comenzó a temblar. Las luces del tablero comenzaron a parpadear y el auto giró bruscamente hacia la izquierda sin que yo tocara el volante. Frené de golpe, pero el joven no se movió. Cuando lo miré de nuevo, su rostro estaba completamente distorsionado. Las sombras lo rodeaban y su mirada ya no era humana. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No sabía si el vehículo estaba bajo un hechizo o si yo simplemente estaba perdiendo la cabeza. Mi respiración se aceleró. Miré a mi alrededor y las calles se habían desvanecido, y solo quedaba oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, sentí la presencia de alguien en el asiento trasero. Giré rápidamente y vi una figura encapuchada. La oscuridad de la figura me absorbió. No pude escapar. No podía moverme. Sentí como el coche comenzó a acelerar, llevándome a un destino que no podía recordar ni entender. La última imagen que vi antes de perder la conciencia fue la luz de las farolas, parpadeando y apagándose, como si la ciudad misma me estuviera rechazando. No sé cómo, ni por qué, pero la maldición del vehículo se había cumplido. El último pasajero había sido yo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.